Reciban mucha gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Este era un saludo que el apóstol Pablo acostumbraba darle a sus comunidades cuando les escribía sus cartas. Bueno, con este saludo que es tan eclesial, quiero saludarles en este día, desearles mucha paz, gracia y bendición. Hoy quiero compartir con todos ustedes un mensaje que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 1 al 5. Sucedió que, cruzando un sábado por unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito en sábado? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera habéis leído lo que hizo David cuando sintió hambre, él y los que le acompañaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, tomando los panes de la presencia, que no es lícito comer, sino a los sacerdotes? Comió él y dio a los que le acompañaban. Y les dijo: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Y esta es palabra de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, después de haber cumplido con todos los requisitos de la ley, la circuncisión, el bautismo, empieza su vida pública, su ministerio. Y tenía una gran tarea para hacer inicialmente. ¿Por qué? Para ese tiempo, el pueblo de Israel manejaba 613 mandamientos. Y todo el pueblo estaba enredado, confundido, porque adicional a esos 613 mandamientos, las instituciones religiosas le habían quitado algo que era muy importante en el diario caminar con el pueblo de Dios: el amor y la misericordia. Así que todo era la ley, la ley sin amor, la ley sin misericordia, la ley sin bondad. Y Jesús veía a su pueblo esclavizado, más que por los romanos, esclavizados por sus mismos dirigentes religiosos que los tenían agobiados con esos 613 mandamientos, donde no había amor, donde no había consideración, donde no se tenía en cuenta al ser humano. Pues el Señor dice: yo no les voy a quitar esos 613 mandamientos. No voy a abolir la ley, sino que le voy a dar el perfecto cumplimiento. ¿Cuál es el perfecto cumplimiento? Que Jesús viene a darle a la ley. Escoger todos esos mandamientos y envolverlos en el amor. Pero en un amor que es responsable. En un amor que pesa cada situación para mirar qué es lo que realmente le conviene a las almas. No es un amor permisivo. No es un amor al que hay que decirle a todo sí. No. Es un amor que es perfecto, manejado con responsabilidad. Porque cuando el amor no es perfecto, se desvirtúa el amor. Un padre que a todo le diga sí a su hijo, con una educación así lo va a echar a perder. Por eso el Señor, cuando le preguntan cuáles son los mandamientos más importantes de la ley,
Él dice, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Cuando nuestra vida está guiada por el amor, somos capaces de amar perfectamente a Dios y también al que tenemos al frente. Ese que tenemos al frente, que es también imagen de Dios. El Señor Jesús entonces no dice, este no, este mandamiento no, este tampoco, no. Él llega y coge toda esa ley y la envuelve en el amor. ¿Y qué hace con esto? Resumirlo todo. Por eso dice que en estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, de ahí penden, de ahí están colgaditos todo lo que es la ley y los profetas. Él mismo lo dice. La ley y los profetas se resumen en estos dos mandamientos. ¿Quitó los 603? No, los envolvió en el amor. Y cada uno de esos mandamientos los podemos cumplir, pero guiados, llevados por el amor, un amor que es perfecto. ¿Cómo llegamos a tener ese amor perfecto? En nuestro caminar. Por algo el Señor nos hizo también una invitación. Sed perfectos, como el Padre del cielo es perfecto. Y si Él nos hizo esa invitación, es porque nos va a dar la gracia, nos va a ayudar con la fuerza del Espíritu Santo a cada día ir perfeccionando nuestras acciones de vida. Por eso Él le dice e invita a su pueblo, Mateo 11:28. Vengan a mí, todos los que están cansados, afligidos y agobiados, todos los que están sobrecargados, porque conmigo la carga se hace más llevadera y el yugo más liviano. Porque esos 613 mandamientos, sobrecargados, sin amor, sin consideración, sin tener en cuenta al ser humano, era lo que el pueblo de Israel también llamaba la carga. Porque era algo muy difícil de llevar. Cuando nosotros no amamos, todo se nos hace difícil. Así sea lo más pequeñito. Se nos hace difícil cumplirlo porque no hay presencia de amor. Pero un amor responsable. Un amor donde se pesan las acciones para mirar de lo bueno, que es lo más excelente, y optar por esa decisión. Aquí la palabra de Dios nos está presentando un pasaje donde Jesús iba caminando con sus discípulos. Los discípulos tenían hambre y pasaron por unos sembrados. En esos sembrados encuentran espigas y ellos empiezan a desgranar esas espigas y a comer. Y era sábado, era Shabbat, y no se podía hacer absolutamente ninguna tarea. Entonces los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que no es permitido en sábado? Y Jesús se remonta a una historia que está presente en el Antiguo Testamento. La podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 21. El Señor les dice, ¿ustedes no se dieron cuenta cómo David entró a la casa de Dios y comió de los panes consagrados, que no era permitido que lo comieran sino los sacerdotes? Y no pasó nada. ¿Por qué? El Señor ahí le estaba dando prioridad a unos hombres, a unos discípulos que
tenían hambre. ¿Qué hace Jesús? No, primero es calmar el hambre de estos mis discípulos. Y dice, yo soy el Hijo del Hombre, es Señor, es dueño del sábado. Y cuando Él pesa las acciones, Él permite mirar si es lícito o no. Y por eso optó, porque lo importante era que sus discípulos calmaran el hambre. Es muy importante que nosotros miremos el contexto de este pasaje, porque a veces tomando ligeramente este pasaje, nos podemos también nosotros autoasegurar que somos libres de comer el pan sagrado en cualquier estado. Ahora, ¿cuál es el pan sagrado para nosotros? La hostia consagrada. El alimento que recibimos en la Sagrada Eucaristía. ¿Qué hizo entonces David cuando sintió hambre? Vamos a mirar qué fue lo que realmente sucedió cuando David llega, muerto del hambre, a la casa del sacerdote. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Así pues, dijo David, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes, o lo que haya. Respondió el sacerdote a David, no tengo a mano pan profano, pero hay pan consagrado. Si es que los muchachos se han abstenido al menos del trato con mujeres. Respondió David al sacerdote, ciertamente que la mujer nos está prohibida, como siempre que salgo a campaña, y los cuerpos de los muchachos están puros. Aunque es un viaje profano, cierto que hoy sus cuerpos están puros. El sacerdote le dio entonces pan consagrado, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia. ¿Qué eran estos panes? Cuando el Señor le dice a Moisés que construya un santuario, dentro de todas las cosas que él debía estar, que él debía tener, debía haber una mesita muy hermosa, hecha en madera de acacia, forrada en oro, y dentro del santuario estaba esa mesita con 12 panes. Los filaban 6 panes a un lado y 6 al otro. 12 panes que durante 6 días estaban en la presencia de Dios. Era una ofrenda que permanecía ahí durante toda la semana. Cada 8 días, el sábado, el día del Shabbat, esos panes debían ser retirados, los guardaban y colocaban otros 12 panes recién horneados, recién hechos. Y quedaban otros 7 días ahí en la presencia del Señor. Era pan consagrado. Cuando retiraban esos panes, nadie más los podía comer, sino el sacerdote del templo. Por eso cuando David llega, él le dice, no hay pan profano, solo tengo panes consagrados, de los que habían retirado los días sábados de la mesita para colocar los panes frescos. Se llamaban panes de la propiciación o panes de la presencia, pero el término original hebreo literalmente se traduce como pan del rostro, porque era un pan que estaba continuamente en la presencia de Yahvé. Y aquí hay algo en lo que yo quiero hacer énfasis.
le dice el sacerdote: si no han tenido trato con mujeres, tus compañeros, les puedo dar de este pan consagrado. Si se han mantenido puros. No fue tan fácil que le dieron el pan. No fue tan fácil que se pasaron por encima la ley. Había una condición. Y el sacerdote casi que le dice: ¿qué importa que hayan cometido otros pecadillos? Pero con tal de que no hayan tenido trato con mujeres y que estén puros. Y esos panes no son como el pan consagrado de hoy. Eran consagrados y santos únicamente porque habían estado en la presencia del Señor. Con cuánta más razón nosotros hoy debemos tener nuestro cuerpo puro de ese pecado, del desorden sexual, de la fornicación, de las aberraciones sexuales, para recibir un pan que tiene cuerpo, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Un pan que ha sido examinado hasta por los abogados del diablo cuando ha habido un milagro eucarístico. Entonces, por amor y por tener compasión con el hermano, no podemos saltarnos la ley tan fácil. Necesitamos una mínima tarea. Particularmente pienso que ni siquiera acabando de salir del confesionario, nosotros somos dignos de recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero es la tareita que como hijos que también debemos tener reciprocidad con el amor que recibimos de Dios, nosotros debemos hacer. No, que qué pesar, que vive en adulterio, pero que se le dé la comunión, que se separó de su esposo, se volvió a casar, que comulguen, que viven en fornicación, que tienen una relación, personas del mismo sexo, que tengamos consideración, que reciban la comunión. No. No debemos hacerle daño a las almas. La palabra de Dios, 1 Corintios 11, dice que cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión en estado de impureza, nos estamos tragando nuestra propia condenación. Que por eso, antes de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, debemos examinarlos. Si no podemos, toca hacer lo que estamos haciendo en este tiempo. Una comunión espiritual y que el amor que yo siento por Dios me lleve a solucionar la situación en la que estoy, que me impide recibir el sacramento, para yo poder tomar esa Eucaristía y que no me haga daño y que no sea un sacrilegio. El sacerdote le pidió ese requisito a David y a sus compañeros para darle el pan de la presencia. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que queremos establecer una relación lo más limpia posible con ese Dios trino y uno? Debemos examinarnos.
guardar nuestro corazón, nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No podemos recibir al Señor con un cuerpo, un alma, que está en una situación donde definitivamente no quiere salir de su pecado. El Señor dijo algo muy hermoso, Hechos de los Apóstoles. Al que el Señor encuentre perseverando, no conocerá condenación. Cada día debemos ir haciendo un esfuerzo. Y como hacemos con el computador, ir minimizando esas ocasiones de pecado. Apartarnos de esa pornografía que tiene encerrados, abrumados a tantos jóvenes y adultos, hombres y mujeres. Apartarnos de un pecado que dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6. Dice que todo pecado que nosotros cometemos queda fuera del cuerpo. Pero el pecado de la fornicación, pero el pecado de la inmoralidad sexual queda dentro de nuestro cuerpo, allá adentro. Por eso tenemos que cuidar mucho, dentro de toda la gama de pecados que nosotros cometemos, cuidarnos mucho del pecado del desorden sexual, porque es un pecado que queda dentro de nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Pidámosle al Espíritu Santo que nos enamore. Romanos 5:5 dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. El amor de Dios es el Espíritu Santo. Vamos a invitarlo. Cuando Él esté reinando en nuestros corazones, no nos va a dar ninguna dificultad deshacernos de esos pecados que profanan nuestro cuerpo porque se quedan metidos dentro. Todos los pecados de inmoralidad sexual, como se quedan metidos dentro de nosotros, no pueden hacer contacto, no pueden hacer clic con ese pan sagrado, sacratísimo que nosotros recibimos en este tiempo. Un pan que tiene más valor que el pan consagrado que el sacerdote le dio a David. Hermoso Padre, te queremos alabar, bendecir, glorificarte y darte muchas gracias por el don de la vida. Gracias por darnos un alimento, que es Cristo Jesús, con su sangre, con su alma, con su divinidad, con su pureza, con su fidelidad. El Señor nos manda a reproducir la imagen de su Hijo. Y si nosotros lo recibimos con amor, con toda la pureza que podamos, cada día vamos a ir reproduciendo la imagen de Jesús. Todos los días nos dicen que somos producto de lo que comemos. Si nos estamos comiendo a Jesús, Romanos 8:29 dice, el Padre nos mandó a reproducir la imagen de su Hijo. Que el Señor nos ayude. Sin la santidad nadie puede ver a Dios. Y tenemos que apostarle a eso, a alcanzar la santidad. Dios los bendiga. La Virgen los acompañe. Que el cielo se abra a favor de cada uno de ustedes y de sus familias.
que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, venga a morar con toda plenitud en nuestros corazones. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mucha paz. Operación Abigail, ora por ti y por tu familia.